El valor de un nombre, para Conrad Hilton, se forjó en una vida de esfuerzo y disciplina inquebrantable, moldeada en la árida tierra de Texas. 70 años después, para su bisnieta Paris, ese mismo nombre representaría millones por cada aparición, redefinido cada noche bajo el implacable destello de las cámaras de los paparazzi. Esta narrativa no se limita a un drama familiar sobre una heredera consentida, es la historia de un conflicto, una contienda entre el hombre que erigió un imperio y la figura que se convirtió en un ícono, luchando ambos por el alma del apellido que compartían. En el centro de este dilema, un patriarca, Baron Hilton, se enfrentó a una elección imposible: observar cómo el legado que juró proteger era consumido por el fuego de la celebridad moderna o encender un fuego aún mayor. No se limitó a excluir a su nieta de una fortuna de 4.500 millones de dólares. Lanzó la última y más implacable adquisición de su vida, la de lo único que le quedaba por conquistar, su propio legado. Para comprender verdaderamente el legado por el que luchaba, es esencial entender el mundo del que provenía. Conrad Hilton no nació en la América de Rockefeller y Carnegie. Nació en 1887 en San Antonio, territorio de Nuevo México, que ni siquiera era todavía un estado. En aquella región, el gran auge industrial del este era un rumor distante, percibido a través del hilo del telégrafo. La guerra civil no era un capítulo de un libro de historia, sino una cicatriz reciente en los rostros de los hombres que transitaban por la ciudad. El cierre de la frontera a la americana no constituía una declaración gubernamental, sino el apriete de una soga, el fin de un mito que obligaba a cada individuo a responder a una única y brutal pregunta: adaptarse o desaparecer. Para hombres como Augustus Gus Hilton, padre de Conrad, esa pregunta se respondía cada amanecer. Gus no era un especialista, sino un superviviente, un inmigrante noruego que encarnaba el optimismo implacable y la pura tenacidad de aquellos que cruzaron océanos en busca de una nueva vida. Dirigía una tienda general, comerciando con todo, desde comestibles hasta carbón, y cuando el ferrocarril pasó de largo por su pueblo, simplemente transformó su casa en un hotel improvisado. Inculcó a su hijo una lección fundamental de la frontera: donde hay gente en movimiento, siempre existe la necesidad de un lugar para descansar. La madre de Conrad, Mary Genevieve Laufersweiler, representaba el contrapunto a la cruda energía comercial de Gus. Devota católica de ascendencia alemana, era el ancla moral y espiritual de la familia. Mientras Gus se dedicaba a los negocios, Mary gestionaba un hogar con 8 hijos, inculcándoles una potente combinación de fe religiosa y una feroz ética de trabajo. Dirigía el hogar con precisión, enseñando a sus hijos que cada tarea, por pequeña que fuera, debía realizarse con propósito y excelencia. Fue Mary quien, según se cuenta, aconsejó a un joven Conrad que soñaba con su futuro, que rezara y trabajara duro. Este sencillo mantra, mitad espiritual, mitad pragmático, se convertiría en el principio rector de toda su vida. Crecer en este ambiente fue una clase magistral de negocios. El hogar de la familia Hilton no era un santuario tranquilo, sino un centro de comercio. Conrad y sus hermanos no solo tenían tareas, sino trabajos. Desde los 10 años, Conrad trabajaba en la tienda de su padre, barriendo suelos, reponiendo estantes y aprendiendo los fundamentos de la oferta y la demanda. Aprendió a interpretar a los clientes, a comprender sus necesidades y a apreciar el valor de un dólar ganado con esfuerzo. Más importante aún, observó de primera mano cómo su padre se adaptó cuando el ferrocarril decidió pasar de largo por su pequeño pueblo de Socorro, paralizando los negocios locales. Gus no se desesperó, simplemente convirtió parte de su gran casa en un hotel de 5 habitaciones para atender a los vendedores y viajeros que aún transitaban. Esta fue la primera exposición de Conrad al comercio de la hostelería. Observó cómo una simple cama limpia y una comida caliente podían ser un salvavidas para un viajero fatigado y una fuente confiable de ingresos para su familia. Aprendió que donde hay gente en movimiento, siempre existe la necesidad de un lugar para descansar. La educación formal de Conrad fue más estructurada que la de su padre. Asistió al Goss Military Institute y más tarde
al New Mexico Military Institute, experiencias que perfeccionaron su disciplina y sus habilidades de liderazgo. Aprendió a pensar estratégicamente, a administrar personal y a operar dentro de una clara cadena de mando. Sin embargo, el llamado del negocio familiar era fuerte. Después de una breve temporada en lo que hoy es la Universidad de Arte y Diseño de Santa Fe, regresó a casa no como un niño, sino como un joven con ideas. Su ambición, no obstante, no se limitaba a la tienda familiar. Se dedicó a la política, sirviendo 2 mandatos como representante en la legislatura del Estado de Nuevo México. Fue una experiencia útil que le enseñó el arte de la negociación y la oratoria, pero rápidamente se desilusionó con el lento ritmo y los compromisos del gobierno. Era un hombre de acción, un constructor, no un burócrata. Fundó el New Mexico State Bank de San Antonio, una empresa que le proporcionó su primer contacto real con las finanzas y el poder del capital. Estaba aprendiendo a hacer que el dinero trabajara para él, no solo a ganarlo con sus manos. Luego, la Primera Guerra Mundial. Conrad se alistó en el ejército de los UU y fue enviado a Francia. Sirvió en el cuerpo de intendencia, una experiencia que, aunque no en el frente, fue profundamente educativa. Estuvo involucrado en la logística del enorme esfuerzo de alojar y abastecer a las tropas, ampliando su visión del mundo y exponiéndolo a estructuras organizativas a una escala que nunca había imaginado. Pero mientras estaba ausente, la tragedia golpeó. Su padre, Gus, falleció en un accidente automovilístico. Conrad regresó a casa transformado, un veterano de guerra, ahora a cargo de los intereses financieros de su familia y cargando el peso del legado paterno. Poseía una pequeña herencia y un ardiente deseo de dejar su propia huella en el mundo, de construir algo más grande que una tienda general de un pequeño pueblo. Con $5,000 en el bolsillo, Conrad fijó su mirada en Texas. ¿Por qué Texas? Porque en 1919 Texas era un foco de actividad. Era el epicentro de un auge petrolero que estaba transformando la economía estadounidense y creando fortunas de la noche a la mañana. Pueblos como Ranger, Breckenridge y Cisco estaban experimentando un crecimiento explosivo. Su población aumentaba con buscadores de petróleo, especuladores y obreros, todos esperando enriquecerse. El plan inicial de Conrad era adquirir un banco. Después de todo, ahora era banquero y vio la oportunidad de financiar el auge. Llegó a Cisco, un pueblo polvoriento y caótico, donde las torres petroleras salpicaban el horizonte y las calles estaban cubiertas de barro y dinero. Se dirigió al banco local, dispuesto a cerrar un trato. Sin embargo, el propietario, al percibir el entusiasmo de Conrad, continuó elevando el precio. Frustrado y medio impaciente, Conrad se marchó. Regresó a su alojamiento, el Hotel Mobley, un edificio de ladrillo de 2 pisos y monótono que estaba completamente desbordado por el crecimiento explosivo de la ciudad. Y fue allí, en ese momento de frustración, donde su vida tomó un giro inesperado. El vestíbulo del hotel era un muro de ruido y desesperación. El humo de los cigarros se cernía denso en el aire, apenas iluminado por las lámparas de gas. Por todas partes donde Conrad miraba, veía hombres exhaustos, con los rostros manchados por la suciedad negra de los campos petrolíferos, sus voces roncas de clamar por una cama sencilla. El propietario, Henry Mobley, estaba rechazando gente. Explicó a Conrad que el hotel estaba tan lleno que alquilaba camas en turnos de 8 horas. Un hombre dormía, luego se despertaba para dejar que el siguiente ocupara su lugar en la cama aún caliente. Para la mayoría de las personas, esto era un cuadro de caos. Para Conrad Hilton fue de una revelación. Una idea se encendió en su mente. Miró más allá de la suciedad y la desesperación y percibió el poder crudo e innegable de la demanda. Olvidó por completo la idea de comprar un banco. Se volvió hacia el asediado propietario y le formuló una pregunta diferente. ¿Por cuánto vendería este lugar? Henry Mobley, más interesado en perseguir arrendamientos petroleros que en dirigir un hotel, vio una oportunidad de obtener ganancias. Fijó un precio, $40,000. Era una fortuna, mucho más de los $5,000 que Conrad poseía, pero Conrad no se desanimó. Inmediatamente telegrafió a sus amigos y socios comerciales, reuniendo el capital necesario. En cuestión de días, el trato estaba hecho. En 1919, a la edad de 31 años,
Conrad Hilton se convirtió en propietario del Mobley Hotel de 40 habitaciones en Cisco, Texas. Esto no era solo un edificio, era la piedra angular de un imperio, una piedra angular colocada con tenacidad y oportunidad que un día sería puesta a prueba por el escándalo y el exceso. Conrad no solo adquirió el Mobley, lo transformó. Su primer principio fue simple, pero revolucionario para la época: maximizar el uso del espacio para maximizar las ganancias. El vestíbulo estaba lleno de hombres cansados esperando una cama. Él vio espacio desperdiciado. Inmediatamente se deshizo del gran comedor formal, que solo se usaba unas pocas horas al día, y en su lugar instaló más camas. Observó que la recepción era ineficiente y agilizó el proceso de registro. Notó que los viajeros estaban desesperados por comodidades básicas, por lo que añadió un pequeño puesto de periódicos y una tienda de artículos varios cerca de la entrada, capturando ingresos adicionales de los huéspedes que necesitaban un periódico o un kit de afeitado. Su filosofía se basaba en la eficiencia, pero también estaba profundamente arraigada en las enseñanzas de su madre sobre el servicio y las de su padre sobre el espíritu empresarial. Creía en lo que él llamaba la calidez de la hospitalidad. Instruyó a su personal para que saludara a cada huésped con una sonrisa, para que recordaran sus nombres, para que los hicieran sentir bienvenidos, incluso en el caos de un pueblo en auge. Se obsesionó con la limpieza. En un pueblo cubierto de barro y petróleo, una habitación limpia era un santuario. Comprendió que, si bien un hotel ofrecía descanso, era la experiencia lo que generaba lealtad. El Hotel Mobley, bajo su dirección, pronto obtuvo grandes beneficios. Pagó a sus inversores en un año. El éxito en Cisco no fue un caso aislado, fue una fórmula, y Conrad estaba listo para replicarla. Utilizó las ganancias del Mobley para comprar otro hotel en Fort Worth en 1920, luego uno en Dallas, y así sucesivamente. Era un hombre poseído por una visión. Visualizaba un futuro donde los viajeros de Texas y, finalmente, de América, podrían confiar en el nombre Hilton para un estándar de calidad consistente. En 1925 inauguró el Dallas Hilton, el primer hotel que construyó desde cero y el primero en llevar el nombre de su familia. Era un edificio de gran altura, un símbolo de modernidad y ambición. Ya no era solo un operador hotelero, era un hotelero, un constructor de marcas. A lo largo de los locos años 20, mientras América bailaba y el mercado de valores se disparaba, la cartera de Conrad Hilton creció. Estaba convirtiendo en millonario, un magnate tejano, la encarnación del optimismo ilimitado de la época. Y entonces la música se detuvo. El crack bursátil de 1929 sumió a la nación en la Gran Depresión. La devastación económica fue rápida y brutal. Los bancos quebraron, los negocios cerraron y millones de personas quedaron sin trabajo. La industria de viajes y hostelería quedó diezmada. La gente no se iba de vacaciones ni de viajes de negocios. Los hoteles de todo el país estaban vacíos. El imperio de Conrad Hilton, en rápida expansión y construido en gran parte con crédito, se encontraba de repente al borde del colapso. Esta fue la prueba de fuego que forjaría su leyenda. Perdió varios de sus hoteles. Su fortuna personal se evaporó. En un momento estaba tan arruinado que un botones de uno de sus hoteles restantes, que había ahorrado sus propinas, le ofreció a Conrad un préstamo para ayudarle a comprar comida y ropa. Fue un momento de profunda humildad. Para un hombre que había probado un éxito inmenso, este pequeño acto de caridad fue quizás un golpe mayor que perder los propios hoteles. Muchos de sus contemporáneos se rindieron, arruinados y destrozados, pero Conrad, basándose en la resiliencia que había aprendido en el territorio de Nuevo México y la disciplina de su entrenamiento militar, se negó a rendirse, luchó con todos sus recursos, renegoció préstamos, recortó gastos y trabajó día y noche. Aceptó contratos de gestión para hoteles que ya no poseía, solo para mantener un punto de apoyo en la industria y obtener un pequeño ingreso. Desarrolló una filosofía que denominó buscar oro. Creía que incluso en los peores momentos existían oportunidades si uno estaba dispuesto a buscarlas.
Recorría sus hoteles buscando cualquier pequeña forma de ahorrar dinero o generar ingresos, una práctica que le valió el apodo de El posadero con la regla de cálculo. Famosamente afirmó: "El éxito parece estar conectado con la acción. Las personas exitosas siguen moviéndose, cometen errores, pero no se rinden". Su persistencia dio sus frutos. A medida que la economía comenzó a recuperarse lentamente a mediados de la década de 1930, Conrad estaba perfectamente posicionado para capitalizar. Había sobrevivido y ahora pasó a la ofensiva. Comenzó a recomprar los hoteles que había perdido, a menudo por una fracción de su valor original. También comenzó a adquirir otras propiedades en dificultades de propietarios que no habían sido tan resilientes. Adquirió su primer hotel fuera de Texas, el Sir Francis Drake en San Francisco, en 1938. Ya no era un actor regional, era una fuerza nacional. Con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, la industria hotelera experimentó otro auge, esta vez impulsado por los viajes militares y la industria en tiempos de guerra. El imperio de Conrad se fortaleció. En 1942 trasladó su sede a Beverly Hills, California, una clara señal de sus ambiciones nacionales. Un año después, logró un hito importante. Ahora poseía una cadena hotelera de costa a costa, con propiedades tanto en Nueva York como en California. Esto condujo a una de las adquisiciones más significativas de su carrera. En Chicago, compró el Stevens Hotel, el hotel más grande del mundo en ese momento, una propiedad monolítica con 3.000 habitaciones. Triunfalmente, lo rebautizó como el Conrad Hilton, imprimiendo su nombre en lo más grande y lo mejor. Sin embargo, la joya de la corona aún estaba por llegar. Durante años, Conrad había soñado con poseer el que consideraba el mejor hotel del mundo, el Waldorf Astoria, en la ciudad de Nueva York. Era más que un hotel, era un ícono de lujo, un símbolo de la alta sociedad. Poseer el Waldorf era anunciar que realmente se había llegado a la cima. Lo persiguió sin descanso. Durante años, los propietarios lo rechazaron, pero Conrad fue paciente y persistente. Finalmente, en 1949, después de una negociación compleja y magistral, aseguró el control del Waldorf Astoria. Había alcanzado la cima del mundo hotelero. El joven de la polvorienta frontera de Nuevo México ahora poseía el hotel más grandioso de Park Avenue. La era de posguerra fue una edad de oro para Estados Unidos y para los hoteles Hilton. Los viajes aéreos se volvían más accesibles, creando una nueva generación de turistas y viajeros de negocios internacionales. Conrad anticipó esta tendencia antes que casi nadie. En 1949 inauguró el Caribe Hilton en Puerto Rico, el primer hotel Hilton fuera de los Estados Unidos continentales. Fue una apuesta arriesgada, pero un éxito espectacular, creando efectivamente el moderno destino de lujo. Fue pionero en el concepto de hotel de aeropuerto, reconociendo que los viajeros necesitaban un alojamiento conveniente cerca de los principales centros de transporte. Comenzó a expandirse agresivamente por todo el mundo, abriendo hoteles en Madrid, Estambul, Berlín y más allá. A menudo colaboraba con gobiernos extranjeros que veían un prestigioso hotel Hilton como un símbolo de la modernidad de su propio país y su apertura a los negocios internacionales. Era más que un hotelero, era un embajador estadounidense no oficial, una figura del capitalismo global y del optimismo de posguerra. Durante este periodo de explosivo éxito profesional, su vida personal fue más turbulenta. Se había casado con Mary Adelaide Barron en 1925 y juntos tuvieron 3 hijos, Nick, Barron y Eric. El matrimonio terminó en divorcio en 1934. En 1942 se casó con la glamurosa y famosamente extravagante actriz Za Gabor. Fue un romance torbellino de Hollywood que lo llevó al centro de atención de las celebridades, pero que finalmente fue desafortunado, terminando en divorcio después de solo 5 años. De este matrimonio nació su única hija, Francesca. Se casaría una tercera vez mucho más tarde en la vida con Mary Frances Kelly en 1976. Sus relaciones con sus hijos a menudo fueron complejas. Era un padre exigente y ambicioso cuyo enfoque casi siempre estaba en el negocio. Su hijo mayor, Nick,
Más tarde ganaría notoriedad por su propio y breve y tumultuoso matrimonio con una adolescente Elizabeth Taylor. Su segundo hijo, Barron, sin embargo, mostró una chispa de la perspicacia comercial de su padre y eventualmente se convertiría en su sucesor elegido. Pero a medida que Conrad entraba en sus años dorados, su enfoque comenzó a cambiar. Había construido el imperio, había amasado una fortuna. Ahora comenzó a reflexionar sobre su legado. En 1944 había establecido la Fundación Conrad N. Hilton, una organización benéfica. Inicialmente fue un esfuerzo relativamente modesto, pero estaba arraigado en la profunda fe católica de su madre y su creencia en la caridad. Creía que la riqueza que había creado no era realmente suya, sino un fideicomiso de Dios y que debía usarse para aliviar el sufrimiento humano. Esta creencia se convertiría en el principio rector de sus últimos años, una decisión que causaría conmoción en su propia familia y sentaría las bases para décadas de conflicto, resentimiento y una batalla por el alma de la propia dinastía Hilton. El imperio se construyó sólido y brillante, pero la cuestión de quién lo heredaría y lo que esa herencia realmente significaría estaba lejos de resolverse. Conrad había construido un imperio de ladrillo y argamasa. Su hijo pronto aprendería que las batallas más brutales no se libran por edificios, sino por legados. El imperio que Conrad Hilton construyó fue un monumento de ladrillo, mortero y un servicio meticuloso, un testimonio global de la ambición implacable de un hombre. Sin embargo, un imperio es más que sus activos físicos, es un legado, un nombre y un peso aplastante de expectativas que se transmite de una generación a la siguiente. A medida que Conrad envejecía, la cuestión de la sucesión cobró gran importancia. Si bien tenía 3 hijos, fue el segundo, William Barron Hilton, quien poseía la misma intensidad tranquila y la astuta mente empresarial que había definido a su padre. No obstante, el camino de Barron hacia el trono sería cualquier cosa menos una simple coronación. Sería una prueba de fuego, una amarga guerra familiar librada bajo la fría e implacable luz de un tribunal y un preludio de una tormenta cultural que redefiniría el nombre Hilton de formas que el patriarca nunca podría haber imaginado. Nacido en 1927, Barron Hilton no creció en la polvorienta pobreza de la frontera de Nuevo México, sino en el opulento mundo que su padre había creado. Vivió en mansiones, asistió a las mejores escuelas y estuvo rodeado de los lujos de una inmensa riqueza. Pero asumir que era simplemente un heredero consentido sería un profundo error de juicio. Desde temprana edad, quedó claro que Barron heredó el ADN emprendedor de su padre. Sintió la inmensa presión de la sombra de su padre y estaba ferozmente decidido a demostrar que era más que el hijo de Conrad. No solo quería heredar un reino, quería construir uno propio primero. Después de servir en la Armada como fotógrafo durante la Segunda Guerra Mundial, Barron se embarcó en sus propias empresas comerciales, eligiendo deliberadamente caminos fuera de la industria hotelera. En 1954 fundó la Vita Citrus Products Company, un exitoso negocio de concentrado de zumo de naranja. Luego se dedicó a la industria del petróleo y el gas, fundando la McDonald Oil Company. Estas fueron empresas rentables que demostraron que poseía el toque mágico, pero su movimiento más audaz llegó en un ámbito completamente diferente, el fútbol profesional. En 1959, Barron Hilton se convirtió en el propietario original de Los Angeles Chargers, uno de los 8 equipos fundadores de la incipiente American Football League, AFL. La AFL representaba un desafío directo a la establecida y poderosa National Football League. Era una apuesta masiva, una empresa de alto riesgo que muchos analistas deportivos predijeron que fracasaría espectacularmente. Pero Barron vio una oportunidad, tal como su padre había visto una en el vestíbulo de un hotel abarrotado de Texas. Era un visionario, creyendo que el apetito de Estados Unidos por el fútbol profesional era lo suficientemente grande para 2 ligas. Incluso diseñó el icónico logotipo del rayo del equipo y abogó por ideas radicales,
como poner los nombres de los jugadores en la parte posterior de sus camisetas. Como presidente de la liga, Baron fue una figura clave en la negociación del contrato televisivo de la AFL con ABC, una medida que aseguró su viabilidad financiera. Su liderazgo fue fundamental para la supervivencia y el eventual éxito de la liga, que culminó en la fusión de 1966 con la NFL, una fusión que creó el Super Bowl moderno y cambió el panorama del deporte estadounidense para siempre. Baron Hilton no era solo un empresario, fue un padre fundador del fútbol profesional moderno. Su éxito fuera del negocio familiar no pasó desapercibido para Conrad. Aunque el patriarca podía ser un padre exigente y a menudo emocionalmente distante, respetaba el éxito por encima de todo. En 1954 invitó a Baron a unirse a Hilton Hotels como vicepresidente. Baron aceptó, aportando su propia experiencia y un enfoque más moderno a la empresa. Ascendió, demostrando su valía en cada paso. Fue fundamental en el desarrollo del modelo de franquicia que permitió a la marca Hilton expandirse aún más rápidamente y defendió la creación del Hilton Inn, una marca con precios más moderados que capturó un segmento más amplio del mercado de viajes. En 1966, Conrad, reconociendo el innegable talento de su hijo, nombró a Baron como su sucesor, designándolo presidente y director ejecutivo de Hilton Hotels Corporation. Durante los siguientes 13 años, padre e hijo trabajaron en tándem, un dúo formidable que dirigía el imperio global. Pero a medida que Conrad avanzaba en sus 80 y luego en sus 90, su atención se centró cada vez más en su legado filantrópico. Dedicó cada vez más tiempo a la labor de la Fundación Conrad N. Hilton, la organización benéfica que había fundado décadas antes. La consideraba su propósito final, una forma de utilizar su vasta fortuna para servir a la humanidad. Era un objetivo noble, pero uno que tendría consecuencias devastadoras y divisivas para su propia familia. El 3 de enero de 1979, Conrad Hilton falleció a la edad de 91 años. El mundo de la hostelería lamentó la pérdida de un pionero, un titán que había remodelado fundamentalmente la industria. Para la familia Hilton, sin embargo, el dolor pronto se vio ensombrecido por una revelación sorprendente que encendería una guerra civil de una década. La familia se reunió para la lectura del último testamento de Conrad, esperando una distribución de activos que reflejara su estatus como herederos de un imperio de miles de millones de dólares. Baron, que había dedicado 25 años de su vida a la compañía y había sido su CEO durante más de una década, asumió naturalmente que heredaría una participación mayoritaria, asegurando su liderazgo y el futuro de la familia al frente de la corporación. Lo que escucharon, en cambio, fue una bomba. El testamento de Conrad era un testimonio de su pasión final y absorbente, su fundación. Dejó unos escasos $500,000 a su hija Francesca y apenas $100,000 a sus otros hijos, Eric y el patrimonio de Nicky. A cada uno de sus muchos nietos les legó solo $10,000. La inmensa y abrumadora mayoría de su patrimonio, incluida su participación de control del 27% en Hilton Hotels Corporation, valorada en más de $160 millones en ese momento, se dejó a la Fundación Conrad N. Hilton. El testamento establecía explícitamente que el propósito de la fundación era aliviar el sufrimiento de los afligidos y los indigentes, con una instrucción especial de proporcionar ayuda a las hermanas católicas. La sala quedó atónita en silencio. Para Baron, esto no fue solo un golpe financiero, fue una profunda y pública traición. Había sido el leal lugarteniente de su padre, su sucesor elegido, el hombre que había llevado a la compañía a nuevas alturas. Ahora, con un golpe de pluma, su padre lo había desheredado efectivamente a él y a toda la familia del control de su propio imperio. El testamento significaba que una fundación benéfica gestionada por una junta se convertiría en el mayor accionista de Hilton Hotels. La autoridad de Baron como CEO se vería permanentemente socavada. La familia Hilton
se reduciría a meras figuras decorativas en la empresa que llevaba su nombre. Fue un resultado impensable. Baron era un luchador. Se había enfrentado a la NFL y había ganado. No permitiría que el último acto de su padre quedara sin respuesta. Creía que el testamento no era un fiel reflejo de los deseos de su padre, sino el resultado de una influencia indebida por parte de quienes rodeaban a Conrad en sus últimos años frágiles. Sentía que su padre había sido manipulado para sacrificar a su propia familia por un gesto filantrópico que iba mucho más allá de sus intenciones originales. Y así, Baron Hilton hizo lo que su padre le había enseñado a hacer cuando se enfrentaba a un obstáculo insuperable. Fue a la guerra, presentó una demanda impugnando el testamento, iniciando una de las batallas estatales más famosas y amargas de la historia estadounidense. En la superficie, sus posibilidades parecían imposibles. Entonces, ¿cuál fue la brillante y arriesgada estrategia que le permitió contraatacar? Se prolongó durante la mayor parte de una década, creando profundas fisuras dentro de la familia Hilton. Algunos miembros de la familia se pusieron del lado de Baron, creyendo que se les había negado injustamente su derecho de nacimiento. Otros dudaron en desafiar públicamente los últimos deseos del patriarca de la familia, especialmente cuando esos deseos estaban ligados a una causa benéfica. El caso se convirtió en un espectáculo mediático, una historia de inmensa riqueza, drama familiar y el choque entre el deber filial y la ambición personal. La fundación, representada por un formidable equipo legal, luchó ferozmente. Argumentaron que Conrad estaba en perfectas condiciones mentales y que el testamento era la máxima expresión de su fe católica y su compromiso con la caridad de toda la vida. Durante años, ambas partes estuvieron en un punto muerto. Baron invirtió millones de su propio dinero en honorarios legales, negándose a ceder. No solo luchaba por dinero, luchaba por el control de su identidad, por lo que creía que era el legítimo legado de la familia Hilton. Finalmente, en 1988, después de casi 10 años de brutal guerra de trincheras legales, se llegó a un acuerdo. Fue un golpe maestro de maniobra legal y financiera que demostró el propio genio estratégico de Baron. No logró anular el testamento por completo, en cambio, el acuerdo dividió las acciones. La fundación recibió una parte significativa, lo que la convirtió instantáneamente en una de las organizaciones benéficas más ricas de Estados Unidos. Pero Baron obtuvo una opción para comprar una gran parte de las acciones de la fundación con el tiempo. Esta victoria crucial le dio una participación combinada del 25% en la empresa. Ya no era el mayor accionista individual, pero era suficiente para otorgarle un control de voto indiscutible. Había ganado. Después de una década de incertidumbre, Baron Hilton era por fin el rey indiscutible del imperio Hilton. Con una batalla legal a sus espaldas, Baron consolidó su poder y se dedicó a remodelar la empresa a su propia imagen. Era un tipo de líder diferente al de su padre. Conrad era el posadero práctico por excelencia, obsesionado con los detalles operativos. Baron era un CEO moderno, un maestro de las finanzas y la estrategia. Comprendía el poder de la marca y la importancia de la diversificación, y veía el futuro no solo en habitaciones de hotel limpias, sino en las luces intermitentes y el glamour de alto riesgo de Las Vegas. Bajo el liderazgo de Baron, Hilton duplicó su presencia en la industria del juego. Había comprado los hoteles Flamingo y International en Las Vegas en 1970, una decisión que su padre, más conservador, había visto inicialmente con escepticismo. El International pronto fue rebautizado como Las Vegas Hilton y se convirtió en un icono de la edad de oro de la ciudad. Baron contrató a Elvis Presley para una residencia exclusiva a largo plazo, un compromiso legendario que revitalizó la carrera del cantante y consolidó el Las Vegas Hilton como el principal destino de entretenimiento del mundo. Durante 8 años, Elvis realizó más de 600 espectáculos consecutivos con entradas agotadas, todos bajo la bandera de Hilton. Fue una fusión de hospitalidad y entretenimiento a una escala sin precedentes. Baron continuó expandiendo la división de juegos, que se convirtió en un centro de ganancias masivo para la corporación.
Navegó por el complejo mundo de las regulaciones de casinos y construyó un imperio de juegos que rivalizaba con el imperio hotelero de su padre. También continuó haciendo crecer el negocio principal de hoteles a través de adquisiciones inteligentes y un enfoque en las franquicias, colocando el nombre Hilton en miles de propiedades en todo el mundo. En la década de 1990, Baron Hilton era ampliamente considerado como uno de los ejecutivos más brillantes de la industria, un hombre que no solo había preservado el legado de su padre, sino que lo había expandido en nuevas y audaces direcciones. Había sobrevivido a la guerra familiar, asegurado el trono, y el imperio Hilton era más poderoso y rentable que nunca. Mientras Baron gestionaba magistralmente el mundo corporativo, una nueva generación de Hilton crecía en un mundo de privilegio inimaginable, muy alejado de la dureza y la lucha de los primeros años de su abuelo. El hijo de Baron, Richard Rick Hilton, había seguido un camino diferente. En lugar de unirse al negocio hotelero familiar, fundó Hilton and Highland, una inmobiliaria de lujo de alta gama en Beverly Hills, convirtiéndose en una potencia en el mercado inmobiliario de lujo. En 1979, el mismo año en que murió su abuelo Conrad, Rick se casó con Kathy Richards, una exactriz infantil con sus propias conexiones con la realeza de Hollywood. Sus hermanas eran las actrices Kim Richards y Kyle Richards, futuras estrellas de The Real Housewives of Beverly Hills. Rick y Kathy Hilton se convirtieron en figuras destacadas de la escena social de Nueva York y Los Ángeles. Criaron a 4 hijos: Paris, Nikki, Barron II y Conrad Hughes. La familia vivió durante un tiempo en una suite del Waldorf Astoria en Nueva York antes de establecerse en una gran mansión en Bel Air. Sus hijas Paris y Nikki crecieron en una jaula dorada. No eran solo ricas, eran ricas a la manera de los Hilton. El nombre les abría todas las puertas, eran hermosas, rubias y desde muy jóvenes parecían poseer una comprensión preternatural del poder de su propia imagen. Cuando entraron en la adolescencia a finales de la década de 1990, Paris y Nikki se convirtieron en elementos fijos de la escena nocturna de Nueva York. Este fue el amanecer de la era de la It Girl, una época en la que las socialites comenzaron a acaparar el mismo nivel de atención mediática que las estrellas de cine. Las hermanas eran asiduas a los clubes exclusivos, siempre vestidas con las últimas tendencias de la moda y perpetuamente seguidas por las columnas de cotilleos. Eran famosas, al parecer, simplemente por ser Hilton. Aparecieron en portadas de revistas y en campañas de moda, cultivando una imagen de herederas glamurosas y despreocupadas. Para el público, este fue un nuevo y fascinante capítulo en la saga Hilton. El apellido, una vez asociado con severos titanes corporativos y grandes hoteles, ahora se vinculaba con cuerdas de terciopelo, salones VIP y payasadas de chicas fiesteras. Fue un cambio dramático en la identidad de la marca. Baron Hilton, el CEO serio, reservado e intensamente enfocado, según se informó, estaba menos que encantado. Era un hombre de una generación anterior, uno que creía que el nombre y la reputación de uno debían ser cuidadosamente guardados, no exhibidos en las páginas de los tabloides. Había luchado durante una década para preservar el control de la familia sobre su imperio empresarial, y ahora observaba cómo sus nietas parecían convertir el nombre familiar en una forma de entretenimiento público. Al principio parecía una evolución inofensiva, aunque ligeramente frívola. Las jóvenes eran guapas y se divertían, pero las corrientes subterráneas estaban presentes. La atención de los medios era implacable y se centraba cada vez más en sus fiestas y su estilo de vida extravagante. La imagen de la heredera mimada comenzó a arraigarse en la imaginación popular. Sin que Baron y el resto del mundo lo supieran, esto era solo el principio. Se estaba produciendo un cambio cultural, impulsado por el auge de Internet y un nuevo e insaciable apetito público por un nuevo tipo de fama, cruda, sin guión y completamente desvergonzada. Y Paris Hilton, con su mezcla única de fama heredada, carisma telegénico y talento para la autopromoción, estaba perfectamente posicionada para convertirse en su gran sacerdotisa. Una productora de televisión se le había acercado con una idea radical
para un nuevo programa, un concepto de pez fuera del agua, donde ella y su amiga Nicole Richie cambiarían su vida de lujo por la dureza de la América rural. El programa se llamaría The Simple Life. Al mismo tiempo, una amenaza mucho más siniestra para la reputación de la familia acechaba en las sombras. Un video íntimo privado que Paris había hecho con un exnovio había sido robado y estaba a punto de ser filtrado en la incipiente Internet. La convergencia de estos dos eventos, el lanzamiento de un reality show que la convertiría en una superestrella mundial y el lanzamiento de un video sexual que la convertiría en objeto de escándalo internacional, era inminente. El imperio Hilton, tan cuidadosamente construido y ferozmente defendido, estaba a punto de ser sacudido por un terremoto cultural. Baron Hilton había ganado la guerra por el control de la compañía de su padre, pero estaba a punto de enfrentar una nueva batalla, una por el alma misma del nombre de su familia, una batalla que nunca pudo haber anticipado y para la que estaba completamente desprevenido. El imperio Hilton, construido meticulosamente por la tenacidad de Conrad y expandido estratégicamente por el genio de Baron, se erigía en los albores del nuevo milenio como un bastión de respetabilidad corporativa y lujo discreto. El nombre era un sinónimo global de calidad, consistencia y una cierta distinción de la vieja escuela. Sin embargo, un tsunami cultural estaba cobrando fuerza impulsado por el naciente Internet y un insaciable apetito público emergente por un nuevo tipo de fama, cruda, sin guión y completamente desvergonzada. Y en el epicentro de esta tormenta se encontraba la propia nieta de Baron Hilton, Paris. El legado centenario del nombre Hilton, cuidadosamente cultivado, estaba a punto de ser secuestrado, rebautizado y transmitido al mundo, no desde una sala de juntas, sino desde la sección VIP de un club nocturno y los píxeles granulados de un vídeo casero robado. La batalla que Baron había librado en los tribunales para asegurar el imperio de su familia palidecería en comparación con la guerra cultural que estaba a punto de perder en el Tribunal de la Opinión Pública. A finales de 2003, la tormenta estalló apenas unas semanas antes del estreno de su reality show, The Simple Life, un video sexual privado que Paris había grabado 3 años antes con su entonces novio Rick Salomon. Se filtró en línea. En una era anterior a que tales filtraciones se convirtieran en una característica tristemente común de la vida de las celebridades, el evento fue una bomba absoluta. Fue un escándalo de proporciones épicas. El nombre Hilton, una vez asociado con presidentes, realeza y titanes de la industria que se alojaban en el Waldorf Astoria, era ahora el término de búsqueda principal en los incipientes sitios web de videos por las razones más explícitas. Según los informes, la familia estaba mortificada. Se trató de una violación de la privacidad, una humillación personal convertida en un espectáculo global. Para cualquier otra aspirante a estrella, un escándalo así habría sido una catástrofe que acabaría con su carrera. Pero para Paris Hilton, en la extraña alquimia de principios de los 2000, actuó como combustible de cohete. La controversia, combinada con el oportuno debut de su programa de televisión, creó un frenesí mediático de una intensidad sin precedentes. The Simple Life se convirtió en un éxito instantáneo y arrollador. La premisa era oro de la televisión de realidad. Paris Hilton y su mejor amiga, la también socialité Nicole Richie, fueron despojadas de sus tarjetas de crédito y teléfonos móviles y enviadas a vivir con una familia de clase trabajadora en la zona rural de Arkansas. El programa jugaba con el choque cultural entre las debutantes insulsas y despistadas y los estadounidenses trabajadores y con los pies en la tierra. Paris interpretó su papel a la perfección con su ignorancia fingida, preguntando famosamente ¿qué es Walmart? Su diminuto chihuahua Tinkerbell acurrucado en su bolso y su arsenal de frases pegadizas. ¿Eso está de moda? ¿Me encanta? Creó una personalidad que era a la vez exasperante e infinitamente fascinante. No era solo un personaje en un programa, se convirtió en un arquetipo,
la encarnación viva del fenómeno de ser famoso por ser famoso. No actuaba, no cantaba, no poseía ningún talento tradicional. Sin embargo, de repente era una de las personas más reconocidas del planeta. Era una marca humana, una maestra de la autopromoción en una nueva era mediática que apenas comenzaba hasta tomar forma. El mundo no se cansaba. Paris estaba en todas partes, en la portada de todas las revistas, en todos los programas de entrevistas, en todas las alfombras rojas. Lanzó una línea de perfumes que se convirtió en una empresa de $1.000 millones. Lanzó un álbum de pop, escribió un libro, cobraba tarifas astronómicas solo por aparecer en clubes nocturnos de todo el mundo. Ella, junto con un grupo de otras jóvenes estrellas femeninas como Britney Spears y Lindsay Lohan, se convirtió en el tema principal de una floreciente y voraz industria de tabloides. Los paparazzi la seguían en cada uno de sus movimientos, documentando una vida que parecía ser una fiesta interminable, un torbellino de compras, salidas nocturnas y romances fugaces. Pero el lado oscuro de esta exposición implacable nunca estuvo lejos. Su vida se convirtió en una telenovela pública marcada por una serie de errores cada vez más graves. Hubo arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol, hubo disputas públicas, compromisos rotos y un flujo constante de titulares vergonzosos. En 2007, después de violar su libertad condicional por un delito de conducción anterior relacionado con el alcohol, fue sentenciada a 45 días de cárcel. La imagen de una Paris Hilton llorosa siendo llevada a un centro de detención en un coche de policía fue transmitida por todo el mundo. Fue la apoteosis de la narrativa de la heredera mimada. La pequeña niña rica finalmente estaba recibiendo su merecido. De vuelta en su tranquila mansión en Holmby Hills, Baron Hilton observaba todo esto con lo que, según se informó, era una creciente sensación de horror y profunda vergüenza. Era un hombre intensamente reservado de una generación que valoraba la discreción y la dignidad por encima de todo. Había pasado su vida salvaguardando y mejorando la reputación corporativa que su padre había construido. Se suponía que el nombre Hilton significaba algo: integridad, excelencia, una cierta gracia majestuosa. Ahora, en la mente del público, significaba algo completamente diferente: controles de alcoholemia, penas de cárcel, cintas de sexo y la insípida frase «eso está de moda». Cada titular de tabloide se sentía como una afrenta personal, una mancha en el legado que él consideraba sagrado. Según se informó, sintió que el comportamiento de Paris no era solo vergonzoso, sino que estaba empañando activamente la marca familiar y, por extensión, el negocio hotelero global. Aunque la corporación era una entidad separada, el nombre era el mismo. Observó el arduo trabajo de 2 generaciones, eclipsado por las payasadas de una tercera. Los valores de la tenacidad, la disciplina y el trabajo duro que habían definido su vida y la de su padre parecían haberse perdido por completo. No era solo una brecha generacional, era un abismo, una desconexión fundamental en lo que significaba ser un Hilton. Esta profunda decepción coalesció en una decisión monumental que alteraría la dinastía. Baron había observado de primera mano el efecto corrosivo que la expectativa de una inmensa riqueza heredada podía tener. Había librado una guerra por su propia herencia y ahora veía en Not Bali a sus nietas aparentemente derrochando el privilegio que venía con el nombre. Comenzó a reconsiderar su propio legado. Al igual que su padre, antes que él, sus pensamientos se volcaron hacia la filantropía, hacia el uso de la vasta fortuna que había acumulado para un propósito mayor que simplemente enriquecer a sus descendientes. Su padre había destinado su fortuna a la fundación para servir a los indigentes. Quizás, reflexionó Baron, ese era el verdadero legado Hilton, después de todo, no uno de indulgencia personal, sino de servicio público. El anuncio llegó en diciembre de 2007 en una historia publicada por la revista Fortune. Fue una declaración calculada y devastadoramente pública. Baron Hilton, entonces de 80 años, declaró su intención de seguir los pasos de su padre. Anunció que, a su muerte, dejaría el 97% de toda su fortuna, entonces estimada en $2.300 millones,
pero que finalmente crecería a 4.500 millones de dólares en el momento de su transferencia final a la Fundación Conrad N. Hilton. Este único acto significó que la dotación de la fundación se duplicaría con creces, transformándola en una de las organizaciones filantrópicas más grandes e influyentes del mundo. Y su familia, ellos recibirían el 3% restante. Si bien 135 millones de dólares es una suma enorme de dinero según cualquier estándar normal en el contexto de una fortuna de 4.500 millones de dólares, el mensaje era inconfundible. Fue una ruptura pública y deliberada del vínculo entre el nombre Hilton y una herencia pasiva masiva. Barron declaró efectivamente que la era de simplemente nacer Hilton y esperar miles de millones había terminado. En su declaración hizo eco de la filosofía de su padre, pero con un nuevo énfasis nacido de sus propias observaciones. Mi padre dejó el 97% de su patrimonio a la fundación, dijo. Era un firme creyente en la historia de Horacio Alger, de que se podía venir de cualquier lugar y con trabajo tener éxito en la vida. No creía en la perpetuación de la riqueza. Barron añadió su propia y potente coda. Puede ser una fuerza destructiva. El subtexto era claro. Había presenciado el potencial de destrucción en su propia familia y estaba tomando medidas drásticas para mitigarlo para las generaciones futuras. Los medios de comunicación conectaron inmediatamente los puntos. La decisión fue ampliamente interpretada como un reproche directo a París y su estilo de vida. La narrativa se estableció. La heredera, plagada de escándalos, había avergonzado tanto a su abuelo que la había desheredado a ella y a toda la familia de la mayor parte de la fortuna Hilton. Barron Hilton vivió otros 12 años, continuando al frente de la fundación como su presidente. Falleció en septiembre de 2019 a la edad de 91 años, la misma edad que su padre. Su testamento se ejecutó según lo prometido. Se realizó la transferencia de 4.500 millones de dólares a la Fundación Conrad N. Hilton, consolidando un legado filantrópico de proporciones asombrosas. La fundación, ahora dotada con más de 7.000 millones de dólares, continúa su trabajo en todo el mundo financiando proyectos de agua potable, ayuda en desastres, personas sin hogar y apoyo a las hermanas católicas, tal como Conrad había deseado. La decisión, sin embargo, no estuvo exenta de complicaciones. La herencia se vio envuelta en una disputa fiscal masiva con el IRS, que argumentó que la donación caritativa estaba sobrevalorada, lo que llevó a una posible obligación fiscal de más de 1.160 millones de dólares, un capítulo final complejo en la saga financiera de la familia. ¿Y qué hay de Paris, la joven cuyas acciones aparentemente provocaron este cambio dinástico? Su historia dio un giro sorprendente. La década de 2010 vio una transformación gradual pero deliberada. La imagen de chica de fiesta comenzó a desvanecerse. Continuó construyendo su imperio empresarial, que ahora incluye docenas de tiendas, una exitosa línea de fragancias, una marca de cuidado de la piel y una carrera como DJ. Construyó discretamente una cartera que demostraba que había heredado al menos parte de la perspicacia empresarial de su familia. El verdadero cambio en su imagen pública, sin embargo, llegó en 2020 con el lanzamiento de su documental de YouTube, This is Paris. Por primera vez, descorrió el telón del personaje de debutante tonta que había creado, revelando una persona mucho más compleja y herida debajo. Habló del trauma del video sexual y, lo más impactante, detalló acusaciones de abuso físico y emocional severo que sufrió cuando era adolescente en una serie de controversiales internados para adolescentes problemáticos. Reveló que la personalidad de tonta despistada era un personaje que había creado como un mecanismo de defensa, un escudo contra el mundo. El documental fue una revelación. Recontextualizó toda su historia de vida, presentándola no como una heredera mimada, sino como una sobreviviente de un trauma. Desde entonces se ha convertido en una activista destacada, presionando para una reforma legislativa que regule estas instituciones y proteja a los niños del tipo de abuso que, según ella, sufrió.
ha testificado ante el Congreso y las legislaturas estatales utilizando su enorme plataforma para una causa muy alejada de las alfombras rojas y los clubes nocturnos de su juventud. En los últimos años se ha casado, ha sido madre y ha cultivado una nueva imagen como empresaria astuta y defensora seria. El arco de redención ha sido notable. No heredó los miles de millones, pero ha forjado su propio camino, convirtiendo su notoriedad en un tipo diferente de poder. Entonces, al final, ¿cuál es el significado final del nombre Hilton? Es el imperio de acero y sudor construido por un hombre que creía en Dios y en el poder de una habitación limpia. Es la discreta y colosal fortuna que trabaja para borrar el sufrimiento en todo el mundo. Una fundación que lleva un nombre que el mundo ha olvidado mientras grita el nombre de su nieta. ¿O la verdadera historia se encuentra en la propia disruptora, la mujer que secuestró ese nombre estoico y lo convirtió en una marca global de pura celebridad, solo para usar esa celebridad como arma para una causa nacida de su propio trauma? La historia de los Hilton no es una caída en desgracia, es una explosión. Un nombre que una vez representó una cosa, la inquebrantable ambición americana, ahora representa todo a la vez. Lujo del viejo mundo y reality TV, deber filantrópico y escándalo de tabloides, garra y brillo. Quizás la lección final de la casa Hilton sea la más despiadada de todas. No se hereda un nombre, solo se lucha por lo que significa.